Son nocivos, peligrosos y surgen inesperadamente. Causan pérdidas de tiempo, pérdidas de producción y aumentan la factura eléctrica. Tienen distintos nombres: picos, ruido, sobrecargas, microcortes, transitorios, fluctuaciones o armónicos. Estas perturbaciones afectan a la calidad de los sistemas de alimentación eléctrica, y su control adquiere más importancia a medida que las empresas se ven más presionadas a utilizar la energía de un modo más eficiente. El control y gestión de los sistemas de alimentación es relativamente fácil cuando se tienen las herramientas adecuadas y se sabe lo que hay que buscar y dónde buscarlo. Este programa le ayudará a adquirir unas nociones esenciales sobre calidad y gestión de la energía. Nos centraremos en 4 puntos característicos de una instalación eléctrica genérica en los que surgen este tipo de problemas. Haremos algunas medidas básicas y recogeremos datos que pueden ayudar a resolver problemas en la red. También veremos algunas herramientas para la medida de armónicos y la gestión de sistemas de alimentación eléctrica. Hoy en día las cargas eléctricas y electrónicas son más abundantes, pero también más sensibles a las diferentes perturbaciones de la red. El efecto nocivo de una perturbación eléctrica depende de su energía, es decir, está relacionado con su duración y su magnitud. Las perturbaciones de corta duración, como por ejemplo los transitorios, pueden dañar dispositivos electrónicos sensibles como diodos, transistores y circuitos integrados. Los transitorios de bajo nivel deterioran lentamente las uniones internas de los semiconductores existentes en los equipos electrónicos y acaban por provocar su avería. El ruido de alta frecuencia puede provocar errores en las transmisiones por cable de los datos digitales. Las fluctuaciones de tensión afectan al funcionamiento de motores eléctricos y equipos electrónicos que requieren una fuente de alimentación estable. En este programa nos centraremos en los efectos de las perturbaciones de larga duración. Para empezar, echemos una ojeada más detenida a los armónicos. Las cargas eléctricas como ordenadores personales, balastos electrónicos, equipos informáticos de oficina y reguladores de velocidad son cargas no lineales. Estas cargas contienen elementos electrónicos que cuando se conectan a una fuente de tensión sinusoidal consumen corriente en forma de impulsos bruscos. Estos impulsos forman una onda de corriente no sinusoidal o distorsionada que contiene armónicos. Las cargas no lineales monofásicas se conectan a la red a través de las tomas de enchufe y del alumbrado y se encuentran típicamente en oficinas y edificios comerciales. Las cargas no lineales trifásicas son características de las naves industriales en las que se utilizan potentes motores eléctricos controlados por reguladores de velocidad. Las instalaciones industriales contratan con la compañía eléctrica una potencia máxima o potencia aparente, definida en kVA. Sin embargo, la compañía eléctrica solo facturará el consumo de potencia real o potencia activa expresado en kilovatios. La relación entre kilovatios y kVA se denomina factor de potencia. Actualmente muchas compañías de suministro eléctrico imponen una penalización al abonado cuando su factor de potencia es bajo. Se puede evitar esta penalización corrigiendo el factor de potencia. La medida del factor de potencia constituye pues el primer paso de un proceso de gestión de energía. Las cargas inductivas, como los motores de inducción trifásicos que se utilizan para accionar ventiladores, pueden funcionar por debajo de su carga nominal. En estas condiciones, la inductancia del motor provoca un desfase, es decir, un retardo en la evolución de corriente con respecto a la tensión aplicada. Una parte de esta corriente, la activa, está cubriendo la demanda real de trabajo del motor, mientras que otra parte, la reactiva, se emplea en magnetizar el núcleo del motor. Esta última corriente determina la potencia reactiva que se mide en kilobares. La relación entre potencia activa, kilovatios, y potencia aparente, kVA, a la frecuencia de la red, 50 Hz, recibe el nombre de factor de potencia o factor de desfase, pues indica el desfase entre la tensión y la corriente a 50 Hz. Concretamente, el factor de potencia o factor de desfase se define como el coseno del ángulo de desfase entre la tensión y la corriente.
Dada una tensión de alimentación constante, si existe desfase entre la corriente y la tensión, la corriente ha de aumentar para mantener la misma potencia activa. Pero si aumenta la corriente, también aumenta en la misma proporción la potencia aparente. Cuando mayor sea el ángulo de desfase, más tarde aparece la onda de corriente con respecto a la tensión, por lo que mayor deberá ser la amplitud de esta corriente para mantener la misma potencia activa. Como la potencia aparente es proporcional únicamente a la tensión y a la corriente, cuando aumenta la corriente, aumenta la potencia aparente. Con cargas lineales, el factor de desfase y el factor de potencia total son iguales. La potencia aparente también puede ser mayor que la potencia activa en presencia de cargas no lineales. Estas cargas distorsionan la forma de onda sinusoidal de la corriente, produciendo corrientes armónicas. Estas corrientes armónicas se suman al valor eficaz de la corriente fundamental suministrada a la carga, pero no producen potencia activa significativa. En definitiva, la potencia activa es básicamente la potencia consumida a 50 Hz, mientras que la potencia aparente aumenta debido al aumento de la corriente eficaz. A diferencia del factor de potencia o factor de desfase, el factor de potencia total incluye también los efectos de los armónicos. Cuando el sistema de distribución sirve tan solo cargas monofásicas, la diferencia de fase entre los fundamentales es mínima. El factor de desfase es próximo a 1.0, pero el factor de potencia total, que contempla la contribución de los armónicos a la corriente, puede ser más bajo. Efectivamente, cuando aumenta la distorsión armónica total, la onda de corriente se transforma en pulsos con un valor de pico elevado. El aumento de corriente eficaz produce una mayor potencia aparente. La potencia activa y el factor de desfase no varían, ya que están basados exclusivamente en la tensión y la corriente fundamentales, pero el factor de potencia total disminuye y el sistema ha de transportar más corriente para suministrar la misma cantidad de potencia activa. Los diferentes valores del factor de desfase y del factor de potencia total pueden servir de base para determinar los métodos de corrección apropiados para mejorar el factor de potencia. Los motores de inducción alimentados con una tensión distorsionada pueden sobrecalentarse a causa de las corrientes armónicas. Y la presencia de corrientes armónicas de secuencia negativa reduce el par motor. La combinación de estos efectos puede hacer que se quemen los motores. Para comprobar el correcto funcionamiento de un motor y su factor de potencia, mida las tres fases con un instrumento de verdadero valor eficaz para ver si las tensiones están bien equilibradas. Compruebe si la onda de tensión está claramente distorsionada. Mida la distorsión armónica total. Casi todos los fabricantes de motores recomiendan menos de un 5% de distorsión de tensión para un motor a plena carga. Mida las tres fases para ver si las corrientes están bien equilibradas. Mida después la potencia y el factor de potencia en condiciones nominales de carga. Si el factor de potencia total y el factor de desfase son iguales y bajos, puede añadir condensadores de corrección del factor de potencia. Para minimizar los efectos de los armónicos en los motores de inducción, se puede conectar el motor a un centro de carga que solo alimente cargas lineales. O bien puede consultar a un experto para incorporar un filtro de armónicos a la fuente generadora de los mismos. Los condensadores utilizados para corregir un bajo factor de potencia causado por motores de inducción pueden ser ineficaces si hay armónicos presentes. Estos condensadores pueden formar circuitos resonantes a frecuencias superiores a la fundamental al combinarse con la reactancia inductiva de la red de distribución. Por lo general, esto no es ningún problema si no hay armónicos presentes, pero una corriente armónica producida por cargas no lineales puede resultar amplificada por este circuito resonante. La alta corriente resultante provoca típicamente la avería de los condensadores. Para verificar la calidad de la tensión en un panel de fuerza, mida en las tres fases y observe si la tensión es correcta y está equilibrada. Mida después la potencia trifásica y el factor de potencia. Anote la diferencia entre las lecturas de factor de potencia total y factor de desfase. Si la lectura de factor de potencia total es inferior a la de factor de desfase, lo más probable es que una parte de la carga no sea lineal. Compruebe si hay armónicos en la corriente de los reguladores de velocidad, normalmente quintos y séptimos.
Los reguladores de velocidad son una fuente típica del quinto armónico. La necesidad de condensadores de corrección puede disminuir si se instalan reguladores de velocidad en los motores existentes. Pueden aplicarse reactancias de línea a las entradas de los reguladores para reducir las corrientes armónicas. Y para evitar que las frecuencias armónicas resuenen con los condensadores de corrección de fase, pueden diseñarse redes de filtros para desintonizar el sistema resonante. En el panel de tomas de enchufe, las corrientes armónicas pueden provocar el disparo de los interruptores automáticos. Los interruptores manectotérmicos pueden dispararse prematuramente debido a un sobrecalentamiento del panel causado por corrientes armónicas. Estos interruptores también pueden dispararse erráticamente en presencia de corrientes no lineales con altos valores de pico. Un interruptor automático detector de picos responde a los picos de la onda de corriente. Como el valor de pico puede ser más alto debido a los armónicos, este tipo de interruptor también puede dispararse prematuramente con valores bajos de corriente eficaz. Para detectar armónicos en un panel de tomas de enchufes, compruebe si hay aplanamiento de crestas en las tensiones de fase. Mida después las corrientes en los conductores de fase con un instrumento de verdadero valor eficaz. Recuerde que estos instrumentos indican el valor real de calentamiento de la corriente, incluidos los armónicos. Compruebe que está trabajando dentro de los valores nominales del cuadro. Mida la corriente en el neutro. Si la lectura es alta, puede haber armónicos triplen u homopolares. Compare después la corriente medida con los valores nominales de los conductores, terminales y barras colectoras. Compare las corrientes de cada una de las líneas con las nominales de los interruptores automáticos. Compruebe también los neutros para ver si presentan sobrecargas por armónicos triplen. Este mismo procedimiento puede repetirse en el resto de los paneles eléctricos de la instalación. Una vez esté seguro que un cuadro eléctrico está afectado por armónicos, hay varias alternativas para corregir la situación. Y la primera es equilibrar la carga. Si la corriente del neutro es de 50 Hz, dicha corriente puede reducirse redistribuyendo los ramales. En algunos casos se puede redistribuir la carga a otros cuadros nuevos o existentes. Pueden conectarse al cuadro filtros de armónicos de secuencia cero para reducir la corriente del neutro de la línea de alimentación. Estos filtros solo deberán instalarse previa consulta con un técnico cualificado. Si el conductor neutro está sobrecargado, deberá instalarse un conductor de mayor sección. Además, se puede sustituir el cuadro de fuerza existente por un cuadro y un interruptor automático general diseñado para cargas no lineales. El exceso de calor causado por los armónicos en el tubo del circuito de alumbrado puede provocar el fallo del aislamiento de los conductores. Los balastos con fuentes de alimentación electrónicas generan corrientes armónicas en los conductores de fase y neutro. Las normas actuales sobre el número de conductores admisibles en un tubo de instalación no siempre tienen en cuenta el calor producido por estos armónicos. Para localizar sobrecargas en circuitos de alumbrado se pueden realizar las mismas medidas que en el panel de tomas de enchufe. Mida la corriente en el neutro. Si los niveles son altos, compare la corriente medida con los valores nominales de los conductores, terminales y barras colectoras. Toque el tubo de instalación con la mano para ver si está demasiado caliente. Para determinar el nivel general de armónicos, mida la distorsión armónica total de la corriente en cada fase. La distorsión armónica total representa el valor eficaz de todas las corrientes armónicas dividido por la componente fundamental. La distorsión armónica total puede ser un problema si excede del 20%. Para evitar que los armónicos afecten a un centro de carga de alumbrado, puede prescribirse un menor número de conductores por tubo a la hora de diseñar nuevas instalaciones, o pueden incorporarse nuevos balastos de alto rendimiento que produzcan menores corrientes armónicas y además mejoren el factor de potencia.